mayores. Ayer en la mañana, después de que Holman Morris denunciara que varios menores de edad habrían muerto en un bombardeo del ejército en Guaviare, el ministro de Defensa, Diego Molano, defendió el operativo en estos términos. Es que aquí no estamos hablando de que había alguien aprendiendo para el ICFES. Aquí lo que tenemos es un terrorista como Gentil Duarte que ha preparado a jóvenes máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana, que cometen actividades de narcotráfico, que cometen actividades terroristas. El ministro Molano se refirió a las máquinas de guerra en al menos 3 medios nacionales. Horas después, y ante el reproche generalizado de la opinión pública, escribió lo siguiente en Twitter: estas son máquinas de guerra, alias Gentil Duarte, reclutado por las FARC a los 17 años, alias Gavino, reclutado a los 14 años por el ELN. Hoy estos dos son criminales, reclutadores, asesinos, secuestradores y extorsionistas. Como si no hubiera sido suficiente con las declaraciones iniciales, el ministro nos dijo, palabras más, palabras menos, que hay que matar a los menores de edad para que no delincan cuando sean grandes. A estas alturas no está confirmado cuántos menores de edad murieron en el bombardeo al campamento de Gentil Duarte. Se habló inicialmente de 14, pero Medicina Legal solo ha confirmado 1. Por ahora, lo único claro es que este ministro de Defensa sigue el libreto de sus antecesores y en general del gobierno de Iván Duque. Un discurso guerrerista y desafiante sin ningún asomo de empatía. Ese mismo libreto fue el que siguió el ministro Guillermo Botero cuando se conoció que el ejército había ocultado la muerte de 7 menores de edad en un bombardeo en Caquetá en 2019. Y fue también el que repitió el fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo cuando se denunciaron los casos de brutalidad policial durante las protestas en 2020. Hoy hablamos con el psicólogo Juan Pablo Aranguren de la foto que dejamos de ver en medio de todo esto. El lugar de los niños y las niñas en el conflicto, la realidad de que haya menores en la guerra y la tragedia de que los sigamos matando. Y bueno, para retomar también la noticia de la semana, fue esta declaración que ustedes veían en el monólogo del ministro de Defensa, Diego Molano, que dijo varias veces máquinas de guerra para referirse a niños, niñas y menores de edad reclutados forzosamente por grupos armados ilegales. Sorprende además que sea el exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien esperaría que tendría un tipo de conocimiento, de empatía y de cercanía a menores de edad que están sufriendo los rigores de la guerra y no iba a referirse de esta manera. Pero lo que realmente ya se empieza a volver una tendencia es que durante el gobierno de Iván Duque hemos visto esto en boca de todos los ministros de defensa, de manera que no estamos hablando simplemente del ministro Diego Molano. Y les quiero mostrar un par de fragmentos de cosas que se dijeron para recordar a qué nos estamos refiriendo. En junio de 2019, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que ir al Congreso a enfrentar un debate por cuenta de las denuncias periodísticas que indicaban que podrían regresar las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, por cuenta de una serie de documentos que señalaban nuevamente los incentivos que originaron ese tipo de delitos antes. Y así se defendió el ministro Guillermo Botero en ese momento en la plenaria del Congreso. Y no he oído sino comentarios. Yo no ataco a la fuerza pública. Yo digo otra cosa, yo defiendo la fuerza pública. Estamos condenados a esta disyuntiva que nos propone el gobierno de que cualquier crítica a la fuerza pública, de que las investigaciones que se piden por cuenta de los delitos que cometen los miembros de la fuerza pública o de las graves denuncias que existen es básicamente estar en contra de la fuerza pública. Esa es un poco la ecuación que la repitió el ministro Botero y que además resultó finalmente en su renuncia porque avanzaba una moción de censura por cuenta de lo que se supo después, es que había habido un bombardeo a otro campamento donde habían muerto varios niños sin que el ejército lo contara. Y finalmente en septiembre de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia le ordenó al entonces ministro de Defensa, el fallecido Carlos Holmes Trujillo, que rectificara o que pidiera perdón por cuenta de los desmanes que había hecho y la brutalidad policial de la policía y el ESMAD en 2019, esto fue lo que dijo. Esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, respetando el debido proceso que le asiste a cada uno de los miembros de la fuerza pública. El ministro entonces nos ofreció un perdón multiusos, un perdón generalizado, que básicamente cualquier cosa que de ahí en adelante sucediera
que la fuerza pública estuviera involucrada, ahí estaba ese perdón. De manera que pasamos de un ministro a otro y el discurso del gobierno de Iván Duque sigue siendo el mismo, y pues pasamos de la frase del no estarían recogiendo café a esta frase todavía más sorprendente y más desagradable de decir que estos muchachos que estaban allá no estaban estudiando para el ICFES. Pues por supuesto que no estaban estudiando para el ICFES porque no tienen la oportunidad realmente de entrar a una universidad. Y con eso quiero recibir a mi primer invitado, Juan Pablo Aranguren Romero. Es profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, doctor en Ciencias Sociales y una persona que ha escrito alrededor de estos temas de los menores en el conflicto, del silencio, de la falta de empatía y pues del dolor. Me place mucho saludarlo en Zona Franca. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por una pregunta básica, y es que creo que en estas discusiones políticas y en estas declaraciones oficiales se nos pierde un poco el foco de la discusión. Se firmó un acuerdo de paz en el 2016, pero de ninguna manera han salido los menores del conflicto armado y ni tampoco han terminado los operativos que causan este tipo de cosas. Todavía no está confirmado el saldo final de si fue la cantidad de menores que indicó inicialmente Holman Morris. Hasta ahora se ha identificado a una víctima. Y quería preguntarle, hay un elemento alrededor del menor, es que nos olvidamos cuál es el lugar de él, la voluntad, por qué está ahí. Y se dice que pues, el reclutamiento forzado siempre se va a dar en el caso de un menor. Pero ¿cuál es el lugar finalmente de un niño o de una niña en esta guerra? ¿Por qué no hablamos un poco de eso para empezar? Sí, pues creo que uno de los puntos esenciales para entender lo que significan los procesos de reclutamiento forzado en Colombia de jóvenes que terminan siendo combatientes, pues tiene que leerse en varias perspectivas. La primera tiene que ver con las condiciones socioeconómicas en las cuales se inscriben justamente los jóvenes y sus familias. Tenemos unas condiciones de precarización económica conocidas por todos en diferentes regiones del país, que se conectan directamente con la guerra como una salida económica, como una salida laboral para niños, jóvenes, adolescentes, pero también para personas adultas. Por otro lado, tenemos que confrontar eso con un paulatino proceso de militarización de la sociedad colombiana que ha terminado por estimular o por poner en el horizonte, si se quiere, expectativas de realización de un joven, el escenario bélico, ¿sí? Y esto aplica no solamente para los grupos armados ilegales, sino para los grupos de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Para muchos jóvenes, la única forma de tener un lugar en lo social, de existir, si se quiere, con un ingreso mínimo, de tener un lugar en el que tenga un tipo de reconocimiento o un rol, es justamente entrar a la guerra, entrar a ser parte de la guerra por diferentes vías, ¿no? Puede ser por un grupo armado ilegal o por las mismas fuerzas militares. Y esas dos condiciones, digamos, que se conectan de manera sistemática y reiterada en la vinculación de jóvenes a la guerra. Recordemos, por ejemplo, que en una región amplia como lo que conocimos luego como la zona de distensión durante el gobierno del presidente Pastrana, toda esta zona fue una zona profunda, con una profunda presencia de las FARC, pero también con una profunda militarización de la vida cotidiana, porque todo circulaba alrededor justamente de la presencia de actores, tanques, uniformes, armas, que terminaban de alguna manera inscribiendo la vida cotidiana de los chicos y las chicas que viven allí en ese horizonte. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasa hoy día en el Pacífico colombiano o en la región pacífica, en Buenaventura o en Tumaco. En Tumaco es particularmente notable que la vida cotidiana de la gran mayoría de los jóvenes puede transcurrir entre estar en la escuela o vincularse a un grupo armado ilegal. Y eso, digamos, que nos debe situar necesariamente la idea de que la posibilidad de que un joven que se vincula a un grupo armado ilegal por esto que podemos llamar aparentemente voluntad es realmente forzada. No hay ninguna vinculación a un grupo armado, legal o ilegal, que en sentido estricto no hay una vinculación a la guerra que sea voluntaria, porque de alguna manera el horizonte de expectativas que se ha trazado para los jóvenes en Colombia ha estado profundamente marcada por los contextos bélicos. Usted habla en algunos de los escritos que ha hecho sobre la formación del combatiente, que a mí me conecta con esa desafortunada expresión del ministro de las máquinas de guerra, y habla de la formación en términos del proceso del chico, del arma, de la relación con los demás. Háblenos un poco de eso. Esto es muy, muy importante porque además es el punto tal vez de
crítica que uno tendría que entenderle a la frase del ministro tal vez con mayor profundidad, ¿no? Y es, en general no hay ningún combatiente que reciba un entrenamiento que no sea para participar en la guerra, digamos. Esa es la lógica esperada de un combatiente. Se le entrena en el uso de armas, en el uso, en algunos casos, del uniforme, en algunos casos se le da un entrenamiento militar para responder en ciertas condiciones de guerra, y eso es lo que se espera de cualquier combatiente. Suponer, en todo caso, que un combatiente deviene máquina de guerra y se convierte como resultado del entrenamiento en pura máquina de guerra, supondría justamente transferir esa idea para todos los combatientes. Supondría que todos los combatientes del ejército no son sino máquinas de guerra, que todos los policías que reciben entrenamiento no son sino máquinas de guerra. ¿Por qué? Porque el entrenamiento estaría orientado a esos fines. Pero ¿qué ocurre? Ocurre fundamentalmente que los combatientes que participan en las guerras pues no se pueden reducir solamente a lo que la guerra quiere hacer de ellos. La guerra quiere hacer de los combatientes máquinas de guerra, pero justamente la labor, la comprensión que como sociedad tenemos de entender del combatiente es justamente que es rescatar de alguna manera la humanidad del combatiente de eso que la guerra quiso hacer de él, ¿no? de eso que pretendía hacer. Y en el caso de los niños y las niñas esto es particularmente notable, y permítame explicarme un poco. Sí. En el caso de los niños y las niñas, tenemos que reconocer que la guerra o las formas de vinculación a la guerra de niños y niñas no solamente tiene que ver con esta imagen como estereotipada que hemos creado del niño soldado, como se le llama en muchos contextos internacionales, digamos en Sudán, en el Congo y demás. No es esta imagen prototípica del niño combatiente. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas, los jóvenes también participan llevando información, sí, participan recogiendo sumas de dinero, guardando armamento, y por lo tanto no todos los chicos que participan en el caso colombiano, y esto está altamente ya documentado en el caso colombiano, pues participan, tienen diferentes acciones. Algunos son informantes, algunos manejan el radio, algunos tienen el rol de cuidar de secuestrados, como efectivamente tenemos en el reporte de la participación de niños y niñas combatientes en el caso de las FARC, pero esa diversidad de labores no puede suponer entonces que de lo que se trata fundamentalmente es de niños que reciben un entrenamiento extenuante y constante que los convierte simplemente a personas que disparan un arma, sí, porque eso de alguna manera lo que nos haría entender es que el niño es como una suerte de extensión del arma claro, o del fusil, como si no hubiese un ser humano detrás de esto. Pero es que de hecho en algunos de los casos que hemos visto, algunas de estas víctimas son niños que llevaron algo, un encargo, que traían comida o casos de ese estilo. Tengo un par de preguntas más porque vamos ya finalizando un poco el tiempo, pero a mí me impresiona un poco, y usted lo mencionó en la primera pregunta, esta retórica militarista. Pues primero hemos estado rodeados de eso, ¿no? Y pues las personas que están en las zonas de guerra, pues ni hablar. Y el gobierno viene repisando un poco un discurso que más allá de los temas legales, de es que si se podía o no se podía, como que nos intenta normalizar un poco, decir, es que esto se puede hacer y hay que hacerlo. Y usted también ha hablado en sus trabajos de la dificultad que tenemos de escuchar, de entender esas historias, y me pregunto por qué camino podemos recuperar un poco la empatía y poder pedirle al gobierno que sea, no solo a que si vamos a hablar de este tema no puede ser de esa manera. Yo creo que el primer punto justamente está en dejar de suponer que los combatientes son máquinas de guerra. Ese es el punto de partida, y es rescatar la humanidad de las personas que están implicadas en la guerra en calidad de combatientes, y esto aplica también para los combatientes de las fuerzas militares. Y el segundo punto tiene que ver con dar la oportunidad a los niños y a los jóvenes también de que puedan narrar en sus propios términos las experiencias en las que han estado situados, ¿sí? Aquí tenemos un montón de instituciones, de procesos que han acompañado la voz de los niños, pero sí es muy importante que podamos encontrar la posibilidad de que Colombia, un país
que lleva tanto tiempo en un conflicto armado le dé lugar a la voz de los niños y las niñas, a su participación, para que puedan también contar un poco sus experiencias. Y por otro lado aparece un punto esencial. A mí me parece tremendamente notable que estemos discutiendo esto cuando esto es algo incuestionable, es decir, no podemos cuestionar que en un escenario donde hay niños en calidad de combatientes se pueda hacer un bombardeo. Eso no es posible bajo ningún precepto del derecho internacional humanitario. Y lo sabe el ministro de Defensa en tanto que fue director del ICBF. Pero aquí hay algo más, y es que la discusión debería estar situada justamente en entender qué es lo que llevó a los niños qué es lo que lleva a los niños y a las niñas en Colombia a participar en calidad de combatientes, a realizar su vida o a buscar formas de realización de su vida en la guerra. Y también cuáles son las condiciones de reclutamiento forzado que están favoreciendo que grupos armados ilegales estén justamente reclutando niños de manera masiva y sistemática, como está ocurriendo en varias regiones del Cauca, en varias regiones de Tumaco. Y finalmente, si se trata de escuchar las historias de un país en guerra, tendríamos que de alguna manera disponernos socialmente para entender que una gran parte de la población colombiana ha estado ligada y vinculada e implicada en la promoción del conflicto, en su sostenimiento, de alguna manera ha sido cómplice con el conflicto, y que por el otro lado también hay una parte importante de la población que ha sido victimizada por diferentes hechos que han ocurrido a lo largo del conflicto armado colombiano. Pero eso me lleva a preguntarle si nosotros, siempre que estemos viendo estos enfrentamientos con bandas criminales, con grupos armados, este reciclaje del conflicto armado, estamos condenados a que tengamos niños, niñas y menores de edad en este tipo de hostilidades. O sea, o como país podemos avanzar prioritariamente en decir, bueno, no vamos a resolver el conflicto, no vamos a resolver la guerra de un día para otro, pero podemos por lo menos hacer algo distinto para sacarlos de la guerra. ¿Ahí hay algo que podríamos prioritariamente como país empezar a hacer? Yo creo que antes de pensar en cómo sacar a los niños de la guerra, tenemos que empezar a sacar la guerra de la mentalidad de la sociedad, o sacar la guerra de la mentalidad de los niños. Y aquí tenemos un reto, si se quiere, de otra índole, ¿sí? Es cómo desmilitarizamos, si se quiere, la vida cotidiana y la estructura psíquica de los colombianos, porque nuestra vida cotidiana ha estado acompañada de un proceso significativo de militarización, y a eso ha derivado fundamentalmente que la guerra parece un horizonte natural, como que no hay los tanques que acompañan estas imágenes mientras yo estoy hablando, los fusiles, crean también un imaginario de lo bélico que está atravesando la vida cotidiana de los niños y las niñas desde pequeños, que sueñan, que desean usar las armas, que a veces tienen como referente al soldado, pero en otros territorios tienen como referente a los caparros y en otros tienen como referente al ELN. Y en la medida en que nosotros como sociedad sigamos pensando que la manera es desvincular al niño de la guerra, pues estamos dejando de lado justamente la necesidad que tenemos de desvincular la guerra del horizonte vital de los niños. Y eso significa fundamentalmente desmilitarizar la vida cotidiana en Colombia. Me quedo con esa frase que antes de sacar a los niños de la guerra, necesitamos sacar la guerra de la cabeza de los niños y de la sociedad. Juan Pablo, le agradezco mucho por pasar por Zona Franca. Creo que esa es una reflexión que siempre va a ser pertinente, pero especialmente en este momento queríamos escucharlo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes no se muevan, vamos a una pausa.